Bueno, vamos a ir ahora con la segunda parte de nuestra clase de evaluación basada en el currículum. Anteriormente les dejé para revisión el caso de MAA, ¿cierto? Que espero que hayan podido leer. Y a partir de eso surge la solicitud de la docente, ¿cierto? Que plantea que la menor debe recurrir al fonoaudiólogo para que sea evaluada y a partir de los resultados obtenidos poder adecuar el programa educativo de la niña. Frente a esto surgen algunas preguntas que se asocian primeramente con por qué debiera realizar la evaluación, y eso apunta al motivo de la misma, para qué sería importante realizarla. Por lo tanto, esto apuntaría a cuáles serían las consecuencias que evaluaría, y eso claramente está asociado a los contenidos, ¿no es verdad? Posteriormente, cuáles serían los procedimientos o instrumentos que deberían ser utilizados, y eso apunta a la modalidad. Perdón. Y también, y por último, cuándo evaluaría, y eso está relacionado directamente con la temporalidad. Yo espero que ustedes hayan podido revisar el caso, ¿cierto? Que tiene algunas características especiales, ¿cierto? Principalmente asociadas al aspecto pragmático, ¿no es verdad? No es una niña pequeña, es más bien una niñita grande, ¿cierto? Suponemos que es una niña. Y es importante haber analizado el caso. Bueno, como introducción a esta temática, lo primero sería resaltar, no en nuestra realidad, ¿cierto? Pero sí progresos que han surgido en la investigación que abarca diversas áreas y avances en los procesos de intervención. Ahora, esto para nosotros es francamente un desafío, ya que tendría que verse reflejado en la intervención fonoaudiológica, y esto iría directamente implicado, ¿cierto?, a aprender a trabajar en otros contextos abarcando más áreas de intervención. Y eso nuevamente se devuelve, ¿cierto?, o vuelve al origen de esta idea de progresar en la investigación. Ahora, ¿qué ocurre con la intervención del lenguaje en el aula? Miller, en el año 89, plantea que debiese influir en los clínicos a pensar de manera diferente sobre lo que es el lenguaje. Y por otra parte, también plantea que debiesen alejarse de los modelos de intervención descontextualizados, es decir, que dejan fuera un poco lo que es la pragmática y la importancia del significado. Esto a su vez se relaciona con las habilidades del lenguaje que tenían un impacto o que tienen un impacto francamente significativo en el éxito escolar, tanto a nivel académico como social. Bueno, este aspecto también lo conversamos en la clase anterior, ¿no? Donde veíamos que claramente el uso del lenguaje adecuado y estas habilidades lingüísticas apuntan al éxito escolar o bien al fracaso escolar, y eso a su vez incide no solamente en lo académico, que es evidente, sino también con el aspecto social de los niños. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en el lenguaje en el aula? Históricamente, o ustedes mismos podrían pensar en qué pasaba con ustedes cuando estaban en el colegio, ¿cierto? Y eran pequeños, eran chicos, y decían, bueno, estamos en matemática, estamos haciendo matemática, o bien estamos haciendo historia, estamos en historia. Pero uno se focalizaba como que estaba de manera aislada en estos cursos, ¿cierto? O en estos ramos,
Pero no nos dábamos cuenta, o la gente no se da cuenta, que al estar haciendo matemáticas y al estar haciendo historia, está haciendo necesariamente lenguaje, ¿ya? Esto entre comillas, por supuesto, entendiendo ampliamente lo que significa haciendo lenguaje, porque no es posible separar el lenguaje de los contenidos, que también de alguna manera lo mencionamos en la clase anterior. Sin lenguaje no tenemos acceso al contenido, ¿ya? Y por eso es tan relevante. Las experiencias escolares desafían a los niños a usar todas estas habilidades del lenguaje oral y del lenguaje escrito en una forma única para comprender, recordar y expresar la información. Esto, reitero, también se asocia a todas estas habilidades metalingüísticas y que tienen que ver también con funciones ejecutivas. Y si los niños fallan en esto, evidentemente serán niños que tendrán desventajas, ¿cierto?, con los déficits o asociados a estos déficits lingüísticos, que francamente les perjudicarán o harán mucho más difícil el acceso al currículo. Ahora bien, históricamente el fonoaudiólogo en su rol tradicional ha tenido un trabajo independiente del currículo. ¿Ya? Esto está pensado en los tiempos en que había los programas de integración, ¿cierto? Donde había un dominio del contenido, había una mayor libertad del fonoaudiólogo para decidir qué era lo que hacía y una menor orientación para la intervención. En cambio, los fonoaudiólogos debemos tomar decisiones de intervención, los que debiesen estar alineados a contribuir eficazmente a la competencia comunicativa y éxito académico dentro de la dinámica y recursos del contexto escolar. Yo creo que esto es tremendamente fundamental porque, como les decía anteriormente, el trabajo era como sumamente independiente. Bueno, como lo vamos a ver en un momento, uno sacaba a los niños del aula, ¿cierto? Los llevaba al aula de recursos, trabajaba con ellos, pero se dejaba un poco fuera esto del contexto escolar, ¿ya? Ahora bien, existe un modelo de intervención clínico y existe un modelo de intervención escolar, que son dos visiones distintas, ¿cierto?, que se plantean y que son muy importantes de comprender para poder ir avanzando en lo que nosotros debiésemos hacer, que es a que el niño logre finalmente el acceso al currículo. La escuela inclusiva plantea actualmente un tremendo desafío para el fonoaudiólogo en este sentido, ya que hay que adaptarse a la realidad escolar para atender a las necesidades asociadas a las alteraciones del lenguaje. Como les decía, en el modelo clínico, el trabajo era, como plantea acá, individual, o sea, uno sacaba a los niños, ¿cierto? Era en la sala de recursos, por lo tanto, de alguna manera, uno estaba excluyendo, ¿cierto?, a los niños de su realidad y estaba al margen del proceso de enseñanza-aprendizaje del currículo, ¿ya? O sea, uno veía a los niños, trabajaba con ellos, ¿cierto?, atendía sus necesidades en términos de dificultades del lenguaje, pero no se tomaban en cuenta las necesidades curriculares. Menos mal que prontamente esa visión empezó a cambiar y ahora lo que se debiese priorizar es el trabajo en el aula y tener objetivos, contenidos y actividades en base al currículum como se plantea acá. Ahora bien, las alteraciones del lenguaje se conciben como déficit vinculados al individuo, lo que es cierto, ¿cierto? O sea, cada niño puede presentar una dificultad a nivel de lenguaje que está asociada principalmente a él mismo. Ahora, desde lo que plantea Costa Moreno en el 2003, uno debiese plantearse qué es lo que pasa con este niño en el aula.
qué es lo que ocurre con los profesores y qué es lo que ocurre evidentemente con el acceso al currículum y qué es lo que pasa con estos niños que presentan estas dificultades en relación a las interacciones de los niños, o sea, con sus pares, lo que no es menor. Nosotros ya sabemos que los niños, voy a referirme especialmente a los niños con TEL, tienden a tener dificultades en las relaciones y en las interacciones con sus pares. Tienden a aislarse porque claramente ellos identifican y saben que tienen menores habilidades comunicativas e interactivas, ¿cierto?, frente a los niños que son sus compañeros. Bueno, es importante mencionar que frente a la visión del modelo de intervención tradicional y a la visión del modelo de intervención escolar, surgieron algunas investigaciones entre el año 1980 y 1990. Ellas dan cuenta principalmente que las competencias lingüísticas están directamente relacionadas con la comprensión de las frases y por ende con lo que es el discurso. Y estas investigaciones demuestran que el desarrollo de la alfabetización temprana es fundamental. ¿En qué aspecto? Destacan, por ejemplo, el manejo de la conciencia fonológica, ¿ya? Que como ustedes saben, se asocia a la capacidad de poder identificar algunas características en relación a las sílabas, a los fonemas, ¿cierto?, y a las palabras, o a la estructura de las palabras, y a poder manipular también estos elementos, pero principalmente son un fuerte predictor del aprendizaje de la lectura. Y esto está directamente relacionado con el conocimiento del lenguaje, ¿ya? Por eso es que aquí se da esta tríada, ¿cierto?, donde habla del desarrollo de la alfabetización temprana, la habilidad de la conciencia fonológica como predictor, insisto, un tremendo predictor del aprendizaje de la lectura, que se relaciona claramente con el conocimiento del lenguaje. Vamos a dejar hasta acá la segunda parte de nuestra clase para continuar prontamente.